¿Te subirías a un auto de aplicación conducido por este joven? Nada en él, a simple vista, genera señales de alarma. Sin embargo, es el protagonista de uno de los casos más recientes de violencia contra la mujer que han estremecido a México. Aunque la investigación aún está en desarrollo, todo indica que las supuestas amenazas y calumnias en su contra, a las cuales hace referencia, son parte de sus intentos por salirse con la suya. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de este video, lleno de elementos sorprendentes y dramáticos. El caso de Paola Bañuelos. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Paola Andrea Bañuelos Flores nació al despuntar el presente siglo en la ciudad de Mexicali, la capital del estado de Baja California Norte, ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos. Fue la segunda de los 3 hijos del matrimonio formado por Juan Carlos Bañuelos y Mireya Flores. Criada en el seno de una familia amorosa, cuyos padres se preocuparon siempre por brindarle lo mejor a su descendencia, la infancia de Paola transcurrió entre juegos en la colonia Independencia, donde estaba asentado su hogar. Aplicada en sus estudios, alegre y un tanto introvertida, al término de la escuela secundaria, Paola tuvo claro que quería ayudar a otros, y por tal razón, resolvió cursar la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. Tal y como esperaban los suyos, en breve la jovencita demostró un rendimiento formidable, porque al margen de su edad y las típicas ganas de pasarla bien con sus amigas más cercanas, Paola no olvidaba cuál era su verdadera prioridad. Así las cosas, para 2024, la chica de 23 años se hallaba cursando el último semestre de la carrera. En su tiempo libre disfrutaba bailar, escuchar música y leer, un hábito que adquirió gracias a la propia disciplina que le había dado la licenciatura. En la noche del sábado 6 de julio de 2024, tras semanas de duro esfuerzo, decidió ir a divertirse. Pasó un buen rato pensando qué ponerse para salir y al final eligió una blusa de tirantes, a rayas blancas y negras, con una falda de color azul tipo mezclilla. A continuación se calzó unas sandalias negras de tacón alto, se maquilló ligeramente y tras despedirse de sus seres queridos, fue al encuentro de un grupo conformado por un par de amigas y una prima. Era una noche calurosa de principios de verano, y las chicas fueron primero a cenar a un restaurante de mariscos y después acudieron a un bar llamado La Consentida, ubicado a menos de 2 kilómetros de distancia del restaurante y poco más de 3 kilómetros del hogar de Paola. Allí, una vez que atravesaron la fachada blanca con azul, entre las luces de neón, los bancos y las mesas, pidieron unos tragos, brindaron y de inmediato al ritmo de la música que tanto les gustaba, se dispusieron a bailar en la gran pista del establecimiento. Entonces, transcurridas unas 2 horas, a eso de las 2 de la madrugada del domingo 7 de julio de 2024, su prima fue recogida por su padre y le ofrecieron a Paola llevarla a casa, pero ella les dijo que ya había solicitado un vehículo mediante una aplicación. Toda vez que el auto llegó,
resultó ser un Nissan Versa de color negro. El personal del establecimiento vio cuando la jovencita se subió al vehículo. Al volante iba Sergio Daniel, un joven de 24 años, nacido en Ciudad Obregón en el estado de Sonora, y que había formado parte del ejército mexicano. Sus apellidos se han mantenido en reserva y en los medios se le identifica como Sergio N. Sin embargo, todo indica que responde al nombre de Sergio Daniel Rodríguez Hernández. Aunque a la fecha no es demasiado lo que se sabe de él, la investigación posterior ha arrojado que la personalidad violenta y agresiva de Sergio le había ganado una orden de aprehensión por violencia familiar ejercida en contra de su expareja, y aunque algunas reseñas indican que también agredió a su propia madre, Cintia Hernández, ella no ha confirmado ese hecho. De acuerdo con los registros, era poco el tiempo que Sergio llevaba ganándose la vida como chofer de la aplicación. Sin embargo, se dio a conocer que justo antes de buscar a Paola, también llevó a otra mujer. Más tarde, ella declaró que Sergio le ofreció alcohol, y aunque ella se negó, él fue bastante insistente. Incómoda ante semejante petición, la mujer, cuya identidad se ha mantenido a resguardo, le pidió detenerse y se bajó antes de llegar a su destino. En el caso de Paola, no solo las cámaras de vigilancia de la zona captaron el preciso instante en que abordó el vehículo en cuestión, sino que, además, fueron varios los testigos que la vieron subirse. Exactamente qué sucedió a partir de ese momento es aún materia que investiga la justicia. Pero según la versión de los oficiales a cargo y la fiscalía, todo parece apuntar a que, desoyendo la solicitud de Paola, Sergio condujo en otra dirección. En paralelo, la prima de la jovencita trató de comunicarse con ella para corroborar que hubiese llegado ya a su destino, pero no hubo respuesta alguna. Luego, cerca de las 2:20 de esa madrugada, al notar que su prima seguía sin dar señales, la chica se puso en contacto con sus tíos para ponerlos al corriente de la situación. Mientras, el teléfono celular de Paola fue abandonado en algún punto del recorrido, y no mucho después, ella fue sometida hasta perder la vida. Posteriormente, su atacante se deshizo del cuerpo junto a una larga y solitaria cadena de terrenos semiáridos a las afueras de Mexicali, a más de 20 kilómetros de distancia del lugar en el que ella había pedido el taxi. En cuanto a Sergio, huyó a su natal Sonora. Sin perder tiempo, los familiares de la joven la reportaron como desaparecida ante las autoridades y, en simultáneo, con el objetivo de no descartar vía alguna para dar con ella, compartieron fotografías suyas en redes sociales. En uno de los videos que publicó por aquellas horas, Mireya, la madre de Paola, expresó que tenía esperanzas de encontrarla pronto sana y salva. En el mismo sentido, al tiempo que la policía llevaba a cabo la búsqueda, el hermano de Paola tomó cartas en el asunto y, valiéndose de los servicios de geolocalización, logró dar con la ubicación del celular de su hermana. Al ir detrás de esa pista, se llevaron una desilusión, pues el dispositivo no estaba en manos de Paola, sino de una persona en situación de calle, quien aseguró que lo había encontrado no muy lejos de allí. Dado que la zona donde fue lanzado el celular era cercana al último punto donde había sido vista con vida, las autoridades locales hicieron pública la imagen del chofer, a quien le pedían que informara a qué destino había llevado a su pasajera. Durante las siguientes horas, la familia y los amigos de Paola organizaron grupos de búsqueda y presionaron a las autoridades para que se hicieran las investigaciones necesarias. Entretanto, las redes sociales fueron haciéndose eco de la noticia de la desaparición, y por ende, también del sospechoso. Con el paso de las horas sin avances considerables en la investigación, una angustia indescriptible se instaló entre los seres queridos de Paola,
haciéndoles vivir los que, tal como ellos mismos los describieron, fueron los peores momentos de sus vidas. Gracias al GPS, el miércoles 10 de julio de 2024, el automóvil negro registrado en la aplicación de transporte que Paola abordó esa madrugada fue encontrado abandonado en una vivienda de la zona. Sin embargo, los investigadores mantuvieron el hermetismo alrededor de ese hecho que se divulgó horas después. Ni bien despuntaban las primeras horas del día siguiente, jueves 11 de julio de 2024, aún confiada en que todo aquello no era más que una pesadilla cuyo fin estaba cerca, la desesperada madre de Paola continuaba rogando por ayuda. En sus propias palabras, cabía la posibilidad de que su hija se hubiese perdido. Negada a ceder ante el pesimismo, Mireya incluso aprovechó las cámaras de los reporteros locales para dirigirse al principal sospechoso y suplicarle que, de no tener nada que ver con la desaparición, al menos diera la cara para explicar lo sucedido. Sin embargo, pocos minutos después, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, encabezó una conferencia de prensa en la que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola. Detalló que se hizo un gran operativo coordinado por elementos de la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, la Comisión Local de Búsqueda y la Comisión Nacional de Víctimas, con la participación de 43 agentes, hasta que finalmente encontraron los restos. Habían transcurrido 4 días desde aquella hora aciaga en la cual sus seres queridos le perdieron el rastro. Según lo informado por las autoridades, su cuerpo mostraba signos de violencia y aún portaba la vestimenta con la que fue vista por última vez. Asimismo, con el objetivo de conocer más información sobre el conductor y la situación en general, la titular de la Fiscalía indicó que se solicitaron más reportes a las instancias a cargo de los temas relacionados con movilidad para conocer si habían avanzado en detectar el desplazamiento del sospechoso. Antes de dar por finalizada la rueda de prensa, la fiscal lanzó 2 peticiones. La primera, que la sociedad y los medios de comunicación se sumaran a la difusión de la imagen del conductor de la aplicación para dar con su paradero. La segunda iba dirigida a las familias, para que, en ninguna circunstancia, los padres permitieran que las jovencitas viajaran solas, ya fuese en los tradicionales taxis o en vehículos solicitados mediante plataformas. De ahí en más, decenas de personas comenzaron a publicar mensajes en redes sociales para expresar su indignación y su tristeza por la vida truncada de la joven estudiante de psicología. Y como era de esperarse, uno de los más sentidos fue el posteo hecho por la hermana de Paola, quien con el corazón deshecho le juró amarla y recordarla cada día de su vida, al tiempo que le prometió cuidar de toda su familia. Pero así como se hicieron sentir las condolencias, en breve las redes se colmaron también de críticas hacia las palabras de la fiscal. En ese sentido, uno de los más fuertes señalamientos vino del colectivo feminista de Veracruz, Brujas de Mar. Consideraron que la funcionaria validó ideas de vieja data, según las cuales una mujer no puede salir sola, y agregaron que se necesita la libertad de salir a la hora que sea sin correr peligro. Además, destacaron que la violencia en contra de las mujeres en ningún caso es un tema aislado o que distinga horarios. De acuerdo con el colectivo en cuestión, se trata de un flagelo que, por desgracia, se ha convertido en el día a día de la región. El grupo lamentó el hecho de que la titular pusiera la responsabilidad en las víctimas, en lugar de enfocarse en la prevención y en el castigo de los agresores. Por su parte, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ahondó que reforzaría el trabajo con las empresas de autos por plataformas para brindar mayor seguridad a quienes los usan.
Al respecto mencionó que ya había instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California para implementar de inmediato un esquema destinado a la evaluación y supervisión exhaustiva de los perfiles de los conductores de plataformas digitales de transporte. Por último, en el mensaje que publicó en su cuenta en redes, la gobernadora dijo que si bien dichas plataformas son responsables de la selección de su personal, como gobierno no podían ser indolentes ante semejante tragedia. De hecho, una de las aristas del caso que nos ocupa hoy ha sido el amplio debate suscitado en torno a la seguridad de dichas aplicaciones de transporte y las responsabilidades individuales en casos de alta sensibilidad como el de Paola. Este crimen ha traído a la memoria de la población casos similares como el de Devani Escobar, quien también desapareció 2 años atrás en el estado de Nuevo León al noreste de México, tras abordar un taxi de aplicación. Ambas eran jóvenes estudiantes, y en los 2 casos, sus cuerpos fueron encontrados en lugares apartados, como la cisterna de un motel abandonado en Nuevo León, donde hallaron a Devani, cuyo caso sigue impune. En medio del amplio debate, la investigación del crimen de Paola y la búsqueda de Sergio, sobre quien recaía una orden de aprehensión, marchaban en paralelo. Y por si fuera poco, una nueva capa de intriga y confusión se sumó al caso cuando, en una página en redes atribuida a él, fueron publicadas historias en las que, en un aparente intento por deslindarse del crimen, Sergio reconocía haber entregado a Paola a 2 individuos: Miguel Brian Reyes Solano, mejor conocido por su alias artístico como Lírico One, y un amigo de este que respondía al nombre de Jacob Silva. Del primero es sabido que, además de poseer doble nacionalidad, creció en un hogar inestable y de muy bajos recursos. Con el tiempo, entre su interés por la música urbana y el consumo de sustancias ilegales, Miguel descuidó los estudios y comenzó a ganarse la vida con ciertas actividades al margen de la ley. A la larga descubrió su talento como compositor y dio inicio a su carrera musical, llegando a compartir con gran éxito numerosos temas en distintas plataformas digitales. Pero el hecho de que algunas de sus composiciones abordan temas un tanto polémicos suscitó de inmediato la sospecha de la comunidad, de modo que no pocos creyeron viables los señalamientos de Sergio con respecto al crimen. No obstante, resuelto a detener las acusaciones, pronto Miguel tomó cartas en el asunto, lamentando lo sucedido a Paola y asegurando que la versión del principal sospechoso era totalmente falsa. En cuanto al segundo individuo mencionado por Sergio, no trascendieron novedades. El 11 de julio de 2024, tras una masiva exposición de su imagen, de sus datos personales y los de su familia, Sergio acudió a las autoridades de Ciudad Obregón. Momentos antes de ingresar a la fiscalía, aseguró ante la cámara de un reportero local que se estaba presentando por su propia voluntad. Presentarme voluntariamente aquí a la fiscalía de Ciudad Obregón porque estaba en Mexicali, ya que me vine por miedo, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar, y me vine por miedo y he tenido varias amenazas. Según su tía Lisette Gutiérrez, tras una charla sostenida con su padre en la que le confesó que, en efecto, había recogido a Paola en su vehículo, éste le aconsejó dar la cara. En el mismo sentido se manifestó Cintia, la madre de Sergio, quien afirmó que no eran ellos quienes debían determinar si su hijo era o no culpable, sino las autoridades. No mucho después se produjo la respuesta de la fiscal, quien aseveró que el sospechoso se entregó porque estaba rodeado y no porque hubiese recibido presuntas amenazas como él alegó. Por si fuera poco, dejó en claro que contaban con evidencias suficientes en la carpeta de investigación para estimarlo como único sospechoso. Así las cosas, las pruebas fueron debidamente entregadas,
y el juez dictaminó la vinculación a proceso. Como consecuencia, sobre el sospechoso pesan acusaciones de desaparición forzada y feminicidio. El informe de la autopsia se dio a conocer el 12 de julio. El servicio médico forense detalló que la víctima había perecido como resultado de una brutal presión en el cuello para impedir el paso del aire a sus vías respiratorias. Posteriormente, también trascendió que el cuerpo presentaba señales de abuso sexual. A su vez, dicho reporte fue entregado a la Fiscalía General del Estado de Baja California. En vista de las conclusiones de la necropsia, tuvo lugar una nueva rueda de prensa en la que las autoridades aseveraron que las labores forenses aún seguían en curso. Y como detalle novedoso y escalofriante, señalaron que no se descartaba que existieran más involucrados. Antes de finalizar esa jornada del viernes 12, Sergio fue trasladado por vía aérea desde el sitio donde se entregó para enfrentar los cargos en su contra y ser ingresado al centro penitenciario de Mexicali. Las autoridades han mencionado que buscarán una sentencia ejemplar para el responsable de este crimen, enfatizando su compromiso para evitar que casos como el de Paola queden impunes. Con la detención, se espera que el proceso judicial y la investigación correspondiente avancen y que él o los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos conforme a la ley. A la fecha, se estima que las pesquisas se extenderán por un máximo de 6 meses y a partir de ahí tendrían lugar las primeras audiencias del caso. En medio de esta seguidilla de hechos vertiginosos, en horas de la tarde del sábado 13 de julio de 2024, alumnos de todas las facultades de la Universidad Autónoma de Baja California llevaron a cabo un acto de luto y solidaridad para rendir homenaje a la memoria de Paola. Fueron 3 los puntos de encuentro, en las ciudades de Tijuana, Ensenada y Mexicali, donde entre velas, fotos y flores, sus compañeros y otros tantos estudiantes que quisieron sumarse recordaron a la jovencita, cuya vida fue arrebatada cuando tenía tantos sueños y proyectos a punto de ser alcanzados, pues esperaba graduarse a finales de 2024. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!